8:31 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al arquitecto Patricio Donoso, exministro del Trabajo. Lo invitamos para analizar a propósito de un tema. Es bueno preocuparse también del envejecimiento de los ciudadanos, y en el caso ecuatoriano, al menos muchos sin siquiera una expectativa económica. El diario La Hora publica un informe de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para los países andinos, que da cuenta de la seguridad económica de las personas adultas mayores en el Ecuador, y que muestra que el 43,9% de ellas no reciben ingresos laborales ni pensión, ni del régimen contributivo ni del no contributivo. Es decir, casi 1 de cada 2 adultos mayores vive sin ningún ingreso propio, una cifra que convierte a este grupo en el más numeroso dentro de la población adulta mayor, y que obliga a este segmento de la población, para no caer en la pobreza, la miseria, para mantener algo de la sobrevivencia, seguir trabajando en condiciones diferentes en el país. ¿Cómo ve esta situación, arquitecto Patricio Donoso? Buen día. Muy buenos días, Miguel, por esta entrevista. Le agradezco supremamente, y por supuesto poder decirle a la gente la verdad a través de EXA y Radio Democracia. Y digo la verdad con una connotación dura, porque lo que usted relata es absolutamente cierto. La situación es muy grave. Mi padre solía decir: a grandes males, grandes remedios. Y aquí, el que quiera solucionar el tema serio de los adultos mayores con medias tintas y medidas tibias está equivocado. La solución es muy dramática, porque dramática es la situación de los adultos mayores. Ayer, cuando se me invitó a Radio Democracia, estaba con un grupo de amigos, y uno de ellos, el arquitecto Mario Ponce, me hablaba y me decía una muy buena reflexión con respecto a la esperanza de vida. La esperanza de vida en el Ecuador ha subido enormemente, por supuesto, producto del avance de la ciencia y la tecnología médica, básicamente. Él nos decía, Mario, que en 1950 la esperanza de vida era un poquito más de 50 años, ahora está cerca de los 80 años, las mujeres viven 3 años más que los hombres, y nadie toma una decisión, porque el envejecimiento acelerado de los ecuatorianos hace que ellos tengan serios problemas. Y si no rompemos, Miguel, el nudo gordiano con respecto a la normativa laboral, después de un año, de 10, de 20, seguiremos hablando de lo mismo. De tal manera que aquí la solución es romper el nudo gordiano, no desatarlo. Hay que hacer lo que hizo Alejandro Magno para entrar por la puerta del Asia, romper el nudo gordiano. Y el nudo gordiano, estimado Miguel, son las normativas, o es la normativa laboral caduca que tiene el Ecuador. Podemos entrar en materia con respecto a lo que yo opino se debe hacer para solucionar este tema. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar, cómo romper ese nudo gordiano? El nudo gordiano solo se romperá cuando dejemos de cometer la torpeza vía constitucional de la prohibición del trabajo por horas. ¿Y por qué menciono el trabajo por horas?, dirá usted, Miguel. Porque en el Ecuador el 54%, escúcheseme bien, el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. Y muchos de aquellos que componen el 54% de la fuerza laboral en el Ecuador sí trabajan por horas, pero informalmente. Sí trabajan por horas, aun cuando es prohibido por la Constitución, la torpeza que se hizo en Montecristi, pero son informales. Y al ser informales, Miguel, llegan a la edad adulta sin afiliación a la Seguridad Social, sin tener procesos de ayuda en cuanto a su salud, créditos hipotecarios, quiroprácticos o prendarios, sin haber cobrado en su vida laboral ni 13º sueldo, ni 14º sueldo, ni vacaciones, ni fondos de reserva, sin afiliación a la Seguridad Social, porque tenemos la torpeza de prohibir el trabajo por horas. Mire usted, Miguel, que es un periodista acucioso, vaya usted a la esquina
de la avenida Granados de las avenidas Granados y 6 de diciembre y verá decenas de informales tratando de no mal comer ese día, tratando de tener una chamba o un cachuelo, como dicen los costeños. Esos informales podrían ser, buena parte de ellos, formalizados a través del trabajo por horas, tener acceso a la seguridad social y cuando tengan la edad adulta, como se llama ahora, el adulto mayor, tener ingresos en virtud de la jubilación. Usted me dirá, ¿y de dónde saca la plata el IES para aquellas jubilaciones eventuales que estoy mencionando? Con el aumento de aportantes a la seguridad social, eliminando la torpeza de la prohibición constitucional del trabajo por horas. Solo así romperemos el nudo gordiano, estimado Miguel. ¿Y cómo romper eso para que haya facilidad en la contratación por horas, que ha sido un obstáculo que se puso en esa nefasta constitución del 2008 de Montecristi? Así es, yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquella época y viajé con algunos dirigentes gremiales a decirles a los asambleístas de Montecristi que no cometan la torpeza de prohibir el trabajo por horas. Y lo hicieron. El trabajo por horas funciona en todo el mundo. El Ecuador es uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene prohibición del trabajo por horas constitucionalmente. Y cuando algunos dirigentes sindicales, y yo les conozco a todos, porque cuando ministro de Trabajo hablé con todos, hay buenos y de los otros. Edgar Zarango es un buen dirigente sindical, Miguel. Luis Cherres es un buen dirigente sindical, Miguel García, cosa igual. Pero hay de los otritos que, dependiendo su metro cuadrado de poder, se opusieron, por ejemplo, a la consulta popular del presidente Daniel Noboa de abril del 2024 para establecer el trabajo por horas. Le voy a dar un ejemplo, Miguel. Yo trabajé por horas cuando joven, accedí a un crédito hipotecario en virtud de que me afiliaron al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otro ejemplo. Miles de ecuatorianos, aún a riesgo de su vida, cruzan el Darién para trabajar por horas. La madre de familia que ya despachó a sus niños a la escuela podría tiene de hecho unas cuantas horas libres en la mañana y podría trabajar por horas. Otro ejemplo que es clarísimo. Usted conocerá, Miguel, los denominados nines, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. No estudian porque no hay cupos suficientes y no trabajan porque tienen la ilusión de tener una carrera profesional y están impedidos de legalmente, constitucionalmente, trabajar por horas. Es una torpeza que debe ser eliminada. Cuando lo hagamos, ampliaremos la base de aportación al Seguro Social con mayor número de aportantes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y esta institución podrá, con los dineros de los aportantes, cubrir las necesidades del adulto mayor, que es el tema que nos ocupa. Hay 1.700.000 ecuatorianos adultos mayores, ya son el 8% de la población ecuatoriana. En el año 2030, Miguel, serán el 10% de la población ecuatoriana. En el año 2050, el 17% de la población ecuatoriana. Pero esos dirigentes sindicales que defienden su metro cuadrado de poder no se preocupan de esos adultos mayores que no tienen afiliación a la seguridad social, que nunca trabajaron formalmente, sino informalmente, solo se preocupan de su metro cuadrado de poder. Claro, de acuerdo con estos datos que proporciona el arquitecto Patricio Donoso, 1.700.000 adultos mayores, a sabiendas de que de ello 700.000, aproximadamente un poco más, gozan de la jubilación del Seguro Social ecuatoriano. Es decir, alrededor de 1 millón de ecuatorianos no tienen esa condición, no tienen ingresos. Si me permite, para que lo responda arquitecto Patricio Donoso, vamos a cambiar por la línea telefónica, mantenga la imagen para mejorar la señal, nada más le vamos a llamar. Entonces, arquitecto Patricio Donoso, el problema pasa por un drama de más de 1 millón de ecuatorianos adultos mayores que no tienen precisamente ningún tipo de ingreso, y pasados los 65 años les toca seguir laborando de alguna manera para ganarse la vida y sobrevivir, arquitecto Donoso. Sí, y si a eso añadimos algo que es mucho más grave, Miguel, que el 20% de los adultos mayores tienen algún grado de discapacidad una vez
que se jubilaron. Técnicamente no se han jubilado porque no tienen la afiliación del IES, pero ya tienen la edad de ser considerados adultos mayores. 20%. Es decir, 1 de cada 5 ecuatorianos, dice el estudio que usted hizo mención, Miguel, el estudio de la OIT, hace mención a que aquellos adultos mayores, el 20%, que tienen algún grado de discapacidad, tienen serios problemas económicos porque sus familias tienen que mantenerlos y muchas veces esas familias no tienen la capacidad económica de hacerlo. Este envejecimiento acelerado, sin empleos formales, esta realidad que solamente, repito, se la podrá romper cuando se rompa el nudo gordiano, porque desatarlo es imposible. Solo así tendremos esperanzas de cubrir las necesidades de nuestros adultos mayores que cumplieron la vida, muchos de ellos informalmente, sin afiliación y sin seguridad en la atención de salud y en la atención de sus prestaciones. En este informe de la OIT precisamente se señala que esta precariedad se refleja también en la pobreza que afecta al 21,5% de los hogares que tienen a una persona adulta mayor a su cargo, una proporción superior al promedio nacional. Así es, esa es la verdad. Y déjeme decirle algo más. El momento en que tengamos la valentía de establecer el trabajo por horas en el Ecuador, romperemos el mito de algunos sindicalistas que dicen que aquello sería precarizar. A manera de respuesta a su inquietud, Miguel, permítame hacerle una pregunta a usted y a la opinión pública que nos escucha a través de Radio Democracia. Si establecer el trabajo por horas sería precarización, entonces todos los países de América, me refiero a la América Libre, no me refiero a Cuba ni a Nicaragua, y bueno, por lo pronto no a Venezuela, todos esos países serían precarizadores, menos el Ecuador. Yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros precarizamos la situación de los informales, precarizamos la situación del adulto mayor al no permitir el trabajo por horas, sistemas de contratación mucho más fáciles, sistemas que nosotros la propusimos en septiembre del 2021, Miguel. Cuando yo era ministro de Trabajo, presentamos un proyecto de ley a la Asamblea para tener una normativa laboral más acorde a los tiempos, porque el Código del Trabajo data de 1938. Y hay cosas en el Código del Trabajo que son absolutamente obsoletos. Le voy a dar un ejemplo rápido. Ese código prohíbe trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Eso estaba bien para el tiempo de sus abuelos y los míos. Pero hoy por hoy, todos los centros comerciales del país tienen trabajo en el subsuelo, negocios, almacenes, parqueaderos. El Metro de Quito trabaja en el subsuelo. Eso hay que cambiar. Hay que cambiar el torpe recargo del 35% cuando una funcionaria de Radio Democracia va a dar a luz y tiene sus semanas de lactancia y se necesita contratar perentoriamente a alguien, tiene la torpeza del recargo del 35%. Todo eso frena a que las pequeñas empresas, sobre todo las pymes, y también las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, incorporen nuevos trabajadores o más trabajadores a su nómina de trabajadores. Es decir, tenemos un sistema de contratación tan obsoleto que no se genera empleo. Y para colmo, les tratamos mal a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores. ¿Por qué digo así? Porque solamente 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo formal. Solamente 2 de cada 10 mujeres tienen empleo formal. Y hay 1.700.000 adultos mayores que tienen serios problemas de subsistencia. Y claro, algunos dirigentes sindicales, aquellos que están, mi estimado Miguel, 20, 30 y hasta 40 años de la dirigencia sindical, poco les importa, salvo su metro cuadrado de poder. Ahora, al hacer un análisis, un reportaje de diario La Hora, pone casos, por ejemplo el de José Guerra, de 69 años, explicó que llegar a los 65 años no significó jubilarme, sino seguir trabajando. Nunca tuve pensión porque casi siempre trabajé en la informalidad. Hoy no tengo ingresos fijos y si no salgo a buscar trabajo, no hay para la comida ni para las medicinas. Vea, estos son los dramas que viven los adultos mayores que no tienen ningún ingreso. Así es dramático. Y frente a ese drama que usted relata del señor Guerra, hay casi 1 millón de ecuatorianos que tienen ese mismo drama, que llegaron a los 65 años sin jubilación, sin poder haber accedido a un préstamo hipotecario para tener un pequeño departamento, que nunca fueron atendidos en su salud, porque torpemente
no logramos formalizar aquellos informales. Repito la cifra, y el señor Guerra, que es el caso que usted relata, es víctima de esto. El 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es informal. El 54% de la fuerza laboral trabaja, muchos de ellos me refiero, por horas, informalmente, y no tenemos la capacidad intelectual y la berraquería política de formalizarlos a través del trabajo por horas para que estén afiliados a la Seguridad Social y tengan la posibilidad de ser atendidos cuando lleguen a la edad adulta. Arquitecto Donoso, salto una pregunta cuando usted dice el 54% está en la informalidad. Sí. ¿Y quién se preocupa de ellos? El ministro Donoso, cuando fue ministro, mi estimado Miguel. Yo propuse un proyecto de ley que ni siquiera fue calificado por la Asamblea, un proyecto de ley que ni siquiera su carpeta fue abierta y no se debatió ese proyecto de ley de nueva normativa laboral en la cual incorporábamos una serie de temas, entre ellos de formalizar a los informales, pero algunos políticos cobardemente sucumbieron ante la presión de los dirigentes sindicales que dijeron que esto es precarización, que esto es la flexibilidad, que es una palabra, o flexibilización que les molesta mucho. Mire, hay que tener la valentía y la berraquera de hacer los cambios en la normativa laboral, como lo hicieron todos los países libres del mundo, me refiero, y de América, de nuestra región, lo han hecho. Por eso es que los inversionistas van a Colombia, van a Perú y van a Chile, porque no existe allí la torpeza de impedir el arbitraje internacional, por supuesto, o por ejemplo, mire usted, lo del arbitraje internacional con el trabajo por horas, porque la torpeza constitucional de prohibir el arbitraje hace que, y pongo un ejemplo, en un partido de fútbol, Barcelona-Liga, ¿qué le parecería a usted que el árbitro sea de Barcelona? Mal, pues, o de la Liga, mal. Resulta que una empresa francesa invierte en el Ecuador, firma un contrato con el Estado ecuatoriano. Cuando hay divergencias, el árbitro es del Estado ecuatoriano, o sea, una de las partes. Entonces, hemos hecho el mejor de los esfuerzos en la Constitución de Montecristi de impedir inversión extranjera, de impedir la generación de nuevas plazas de trabajo y empleo con esa inversión extranjera y de impedir que los jóvenes puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo. Una verdadera torpeza. Ahora, este es un drama social, evidentemente, claro. Cuando la vejez no es descanso, como se dice, sino tienen que sobrevivir día a día, por lo menos para alcanzar algo para alimentarse. Claro. Y el único camino es que cuando lleguen a la vejez, a la edad de adultos mayores, puedan tener la posibilidad real de jubilarse, tener una pensión y haber recibido a lo largo de su vida laboral los 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, etcétera. Pero eso no lo permitió la clase política cuando remitimos en septiembre del 2021 aquel proyecto de ley. Mire, Miguel, no exagero cuando digo que aquellos políticos y aquellos dirigentes sindicales impidieron algo que se hace en todo el mundo, y no de ahora nomás, sino por siglos. Se llama debate legislativo. Yo, como legislador de oposición, logré, en los 8 años que estuve en la Asamblea, aprobar proyectos de ley siendo de oposición, a través del diálogo. Por ejemplo, logré cambiar parte de la ley minera que el correísmo puso, que las empresas estatales e internacionales, por solo serlas, extranjeras, por solo serlas, no deberían pasar por procesos licitatorios. Le hace PDVSA. Yo cambié eso a través del diálogo. Cambié la situación de los cuerpos de bomberos en todo el país a través del pago directo a ellos y no a través de los GATS, que se tomaban esa plata y muchas veces no entregaban a los municipios, a través del debate, del diálogo. Aquí, en la ley laboral, en la nueva normativa laboral, impidieron que se dé lo que se da en todo el mundo, que se llama debate legislativo. Hay que tener la valentía, y respondo a su pregunta, de patear el tablero, a romper el nudo gordiano y establecer estas normativas que propusimos en su momento para que los adultos mayores, cuando lleguen a la edad de serlo, tengan o hayan tenido los beneficios de una afiliación a la Seguridad Social y los beneficios de una pensión jubilarse. Arquitecto Donoso, ahora los adultos mayores trabajan
no por voluntad, por decisión propia, sino por necesidad. Y en este informe, este estudio evidencia que esta permanencia en el mercado laboral no es estable. Las personas adultas mayores entran y salen del empleo, alternan entre ocupación, informalidad e inactividad, incluso a edades avanzadas, y la mayoría trabaja como independiente informal, sin contrato, sin habilitación y con ingresos bajos e irregulares. Esto es un drama. Es un drama. Y mire usted, ese estudio de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, al cual usted hace referencia, estimado Miguel, dice que casi el 50% de los adultos no tienen nada y tienen que seguir trabajando, sin afiliación, sin seguridad, sin certeza, sin nada, aun cuando ya son adultos mayores, porque tuvimos la torpeza de no haberlos afiliado a lo largo de su vida laboral al sistema de seguridad social, porque algunos torpemente se opusieron a que los informales puedan ser formalizados, y no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Y déjeme decirle algo, el año 2024, en abril, se perdió la pregunta sobre el trabajo por horas. Y yo le pregunto a usted y a la opinión pública, cuando un equipo de fútbol pierde un partido un domingo, ¿deja de jugar el siguiente partido? Cuando un equipo de fútbol pierde el campeonato ecuatoriano, ¿deja de jugar el siguiente campeonato? No, señor, hay que volver a insistir, porque en el mundo el trabajo por horas funciona, sobre todo para los adultos mayores cuando llegan a aquella edad. Hay que volver a insistir, y yo propondría que el presidente remita un proyecto de enmienda a la Constitución, a través de la Asamblea, para en un año borrar la torpeza de la prohibición constitucional de trabajo por horas y el arbitraje internacional. Este informe da cuenta que no hay acceso a la salud, no tienen ningún seguro de salud, apenas el 45% está afiliado a la seguridad social y solo el 1% tiene un seguro privado. A esto se suma la alta prevalencia de enfermedades crónicas: 46% padece hipertensión, 13% diabetes y casi 1 de cada 5 adultos mayores presenta algún grado de discapacidad. Es decir, ese es el reflejo de llegar a la tercera edad en estas condiciones sin ningún tipo de respaldo, jubilación o seguro de salud. Así es. Y la parte final del estudio dice 1 de cada 5, es decir, el 20% de los adultos mayores tienen algún grado de discapacidad, porque tuvimos la torpeza de no haberlos afiliado en su vida laboral, porque los informales no tienen derecho a, una vez formalizados, pertenecer a la seguridad social. Y además de lo que estoy planteando, Miguel, es una clara forma de salvar al IES. Todos hablan del IES, hay que hacer algo con el IES, hay quien lo receta. Hay que aumentar el número de aportantes, no seamos tontos. Aumentemos el número de aportantes al IES, salvamos al IES, habrá más dinero en el IES, y con esos dineros poder atender a los adultos mayores, poder atender el tema de salud, de préstamos hipotecarios, tener una vivienda propia, el préstamo prendario o quirografario. No seamos bobos, hagamos lo que han hecho todos los países de América, permitiendo estas nuevas normas laborales en facilidad de contratación para que no tengamos que vivir este drama. Por eso es que al inicio de la entrevista dije, Miguel, hay que romper el nudo gordiano, no hay que desatarlo. Alejandro Magno, cuando se topó con el nudo gordiano, no lo desató, lo rompió de un solo tajo. Eso tenemos que hacer, romper el nudo gordiano, rompiendo la barbaridad de tener dirigencias sindicales eternas de 20, 30 y 40 años que nunca rinden cuentas de los dineros de los sindicalizados y que son tan eternos que se oponen a cualquier cambio con el letrerito típico. Acordarse de mí, Miguel, cuando venga este tratamiento en la Asamblea, sacarán el letrerito de estábamos contra la precarización, estábamos contra la flexibilización, y tienen un tercer letrerito que dice estamos contra la privatización, cuando no hay un solo acto de privatización en el país, pero tienen el letrerito listo debajo de la cama para oponerse a estos cambios de normativa laboral que nosotros propusimos en septiembre de 2021. Ahora, ¿cómo cambiar esto con esta rigidez en la contratación laboral en el país de la que tanto venimos hablando?
La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase que yo la he adoptado como propia. Esa frase dice que el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador, haciendo que su relación no sea de lucha y de confrontación, que los trabajadores impulsen el mejoramiento económico de la empresa para la cual trabaja, porque eso redundará directamente en su estabilidad como trabajadores, en recibir utilidades de esa empresa y por supuesto en lograr que más compañeros se incorporen a las nóminas de trabajadores. En otras palabras, dejando la torpe lucha entre trabajadores, impulsada por algunos sindicalistas. La gran mayoría de los trabajadores sí ayudan a las empresas, pero son los sindicalistas que ni siquiera son parte de la nómina de las empresas a las que dicen representar, no están ni siquiera formando parte de esa nómina. Sin embargo, son los que luchan con aquello de la flexibilización, la precarización. Nada es más precario, Miguel, nada es más precario que no tener empleo. Y si fuese verdad que el trabajo por horas es precarización, todos los países de América son precarizadores, menos el Ecuador. ¿No será al revés? Ahora, es tan grave este drama de los adultos mayores que el propio informe advierte que el deterioro físico y cognitivo afecta a altas proporciones de personas adultas mayores, especialmente conforme avanza la edad, sin ingresos, con problemas de salud y cómo acceden a la salud pública. Así es. Y si a esto se añade que la esperanza de vida, como dije al inicio de la entrevista, que comentábamos ayer con algunos amigos, esa esperanza de vida ha subido sustancialmente. Hoy la esperanza de vida me parece que está cerca de los 80 años, cuando en 1950 estaba en 52 años. Entonces, si la esperanza de vida ha subido, tengamos la sensatez de lograr que aquellos que llegan a la edad de adultos mayores hayan tenido los beneficios de una afiliación a la seguridad social, hayan podido comprar su departamento con un préstamo hipotecario, hayan podido asegurar su salud y una vez jubilados tengan la pensión jubilar que tanto se requiere, pero no. El 54% de la fuerza laboral en el Ecuador es desatendida por las políticas públicas que torpemente ha establecido el país. Este informe muy ilustrativo de OIT sostiene que el envejecimiento poblacional avanza más rápido que la expansión de la protección social. Si no se realizan reformas oportunas durante el periodo del bono demográfico, el país enfrentará crecientes niveles de inseguridad económica en la vejez y mayores presiones sociales y fiscales en las próximas décadas. ¿Cómo evitar que esto avance en estas condiciones? Yo aumentaría lo dicho por usted, Miguel, que avanza ese envejecimiento aceleradamente. Mire usted que ya son 1.700.000 ecuatorianos, escúcheseme bien la cifra, 1.700.000 ecuatorianos son adultos mayores, que es del 8% de la población ecuatoriana. Y dice el informe que usted tiene en sus manos que en el 2030 será el 10% de la población ecuatoriana, adultos mayores. Y también dice el informe que usted tiene en sus manos que el 17% de los adultos mayores en el año 2050 estarán, si no hacemos cambios sustanciales, en la gravísima situación, en la penuria que hoy tienen nuestros adultos mayores. Hemos sido indolentes al no cambiar la ley, porque algunos dicen que cambiar la normativa laboral, o sea, el Código del Trabajo, que data de 1938, es precarización, es flexibilización, y se asustan ante esas palabras. Es importante hacer conciencia de esto, porque el estudio de la OIT no se queda en el diagnóstico, sino que sostiene que propone alternativas. Por ejemplo, ampliar la cobertura de la seguridad social, empezando antes de la vejez. La principal conclusión del informe es que la seguridad económica en la vejez se construye durante toda la vida laboral. Por eso la OIT recomienda expandir la afiliación a la seguridad social desde edades tempranas, especialmente entre trabajadores informales, independientes y de bajos ingresos. Es decir, prever lo que va a suceder en el futuro. Lo que usted decía, lo importante que incluir en el seguro social, pero para ello hay que impulsar una reforma que no la vemos a la vista.
Esto que menciona en la parte final, el estudio de la OIT, lo vengo proponiendo yo desde mi dirigencia gremial, desde presidente de la Cámara de Cultura, desde presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, desde cuando fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y luego como legislador 8 años, y luego como ministro, he impulsado estas reformas, pero nos topamos siempre con los dirigentes sindicales que se oponen a hacer una normativa laboral más moderna. Y claro, lo dice el informe de la OIT como solución, hay que afiliarlos desde edad temprana, pues, pero para afiliarlos tienen que ser formales, y aquellos trabajadores que están allí en la esquina de las avenidas Granados 16 de diciembre, hay que formalizarlos a través de la seguridad social, de la afiliación a la seguridad social, pero para ello debemos quitar de la Constitución la torpeza de la prohibición del trabajo por horas y hacer del Ecuador un país con normativa laboral que facilite la contratación. Algo más, ustedes en Radio Democracia están ubicados en la Avenida República. Crúcese luego usted al frente a cualquier farmacia o papelería en los negocios que hay en la República y pregunte a un emprendedor pequeño de una pequeña farmacia o papelería o vulcanizadora, pregúntele si le está yendo bien, ¿por qué no apertura nuevas sucursales en Quito o en otras ciudades del país? Le dirán, no, Miguel, no, en el Ecuador contratar es sumamente complicado y difícil. Facilitemos la contratación a través del trabajo por horas, del trabajo a tiempo parcial, a través de un sistema inteligente de incorporar más ecuatorianos a las nóminas de trabajadores. Y así solucionaremos el problema desde hoy a los ecuatorianos que lleguen en su momento a ser adultos mayores. Bien, muchas gracias como siempre al exministro del Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Muchas gracias por atender. Seguiremos hablando de este tema tan importante como es preocuparse del adulto mayor, porque los que reciben una pensión jubilar, el principio es que debería ser el júbilo una vez que ya trabajó 30, 40 años. Aquí no hay eso, y peor para quienes no tienen ningún ingreso y tienen que sobrevivir, arquitecto Donoso. Y yo anotaría algo más, Miguel, con su veña, para terminar. Y tengamos la inteligencia de empezar a salvar al IES, pues. Todos nos hablan todos los días de que el IES está quebrado. Pues ayudémosle al IES, pues, incorporando nuevos aportantes. Es la única forma de solucionar la grave situación de un IES cuasi quebrado. Muchas gracias, Miguel. Bien, muchas gracias al arquitecto Patricio Donoso, exministro del Trabajo. Temas para la reflexión en el país. Muy amable, Patricio. Gracias, Miguel. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia y recomendarles, ya vienen ExaFM, Show de la Papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. Vamos a referirnos a los dos temas que esta mañana dimos a conocer, los allanamientos, la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso Goleada, que ha sido retenido por un caso de delincuencia organizado, y también la información que dimos a conocer esta mañana, la extradición y el arribo al Ecuador de Leonardo Cortázar, quien está vinculado en el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Encuentro. Escándalo que ha sido el caso Caja Chica, en donde no hubo ningún control, y posteriormente se evidencia, casi 3 años después, allanamientos a dirigentes políticos de RC5, excandidatos asambleístas, por lo que ha ocurrido. Pero quisiera dar una información de este momento urgente. La Fiscalía del Ecuador informa lo siguiente en el denominado caso Goleada. La policía ejecuta órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas investigadas en esta causa, caso Goleada, entre ellas los hermanos Aquiles, Antonio y Javier Álvarez, uno de ellos el alcalde de Guayaquil. Ecuavisa confirmó que en el caso Goleada, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha sido retenido por un caso de delincuencia organizada. Es otro caso, el caso Goleada, porque el otro AAA se ha ido dilatando. El abogado del alcalde de Guayaquil, que es el movimiento Reto, aliado a la Revolución Ciudadana, el abogado Ramiro García, confirmó
a Ecuavisa que una de las personas implicadas es el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ha sido retenido y trasladado al cuartel Modelo. La Fiscalía General del Estado informó este martes sobre intervenciones en la provincia del Guayas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionado con un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. El caso denominado Goleada, el abogado Ramiro García confirmó a Ecuavisa que una de las personas implicadas en este proceso es su defendido, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, retenido y que se encuentra en este momento en el cuartel Modelo. Quería dar esta información de última hora, la fuente Ecuavisa. Queremos dar a conocer esta información de este día, de esta madrugada. Información de la fuente diario El Telégrafo. Este martes 10 de febrero, Leonardo Cortázar arribó tras ser extraditado desde Panamá. La policía confirmó su llegada a través de la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad requeridas por la ley. Se ejecutó la operación Fénix 86, en la cual se procedió con la extradición de Leonardo Cortázar. Él es requerido por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Encuentro. Tras las investigaciones, las autoridades señalaron que presuntamente Leonardo Cortázar habría formado parte de una estructura de delincuencia organizada de funcionarios públicos y particulares entre el 2021 y 2023. Según la policía, dicha estructura habría actuado de manera planificada y coordinada con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos, interfiriendo en instituciones públicas como CENEL, EP, Ban Ecuador, Servicio Nacional de Aduanas, mediante el direccionamiento de contratos. Ese fue el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. El proceso de llegada al Ecuador fue esta madrugada que arribó a nuestro país. Precisamente el ministro del Interior, John Reinberg, hizo un pronunciamiento sobre esta extradición. Lo más importante, muchas personas interesadas en que no llegue este día, muchas personas que tienen miedo a que él llegue acá y comience a colaborar con la Policía Nacional y con la justicia. Pues ese día ha llegado porque ha sido siempre la forma de trabajar de policía y del gobierno nacional, de traer a los responsables de todo lo que han hecho, de todo el daño que han realizado al país y que van a estar aquí, que van a ir a la cárcel de Encuentro, porque sé que va a ser una de las preguntas que tienen ustedes. Y bueno, donde vamos a esperar qué más va a salir durante estas investigaciones. ¿Con quién va a compartir celda? No tengo idea con quién va a compartir celda todavía, pero lo que les puedo decir, con ningún compañero, ningún amigo, ningún miembro de su estructura, como se caracteriza la cárcel de Encuentro, todos son mezclados allá y bueno, vamos a ver con quién le toca. ¿Cómo se llevó el proceso de extradición con normalidad? Bueno, lo importante es trabajar con los gobiernos que estamos alineados, como siempre le digo, en esta lucha, la importancia que demostramos que para el Ecuador es que él venga a rendir cuentas a territorio, que pueda venir justamente porque él tiene un proceso por el cual tiene que responder y sobre todo por otras investigaciones más que son fundamentales y que obviamente pues con un poco de tiempo vamos a tener más información. ¿Cuál será el proceso ahora con la persona que está detenida? Bueno, él tiene que pasar ahorita unas revisiones por parte de medicina y luego de eso va a ser trasladado a la cárcel de Encuentro, donde va a permanecer ahí durante todo el proceso obviamente de su juicio y posterior a ello. Bien, el testimonio del ministro del Interior, John Reinberg, a propósito de la extradición desde Panamá al Ecuador de Leonardo Cortázar, vinculado en presuntas irregularidades de delincuencia organizada. Dicha estructura habría actuado de manera planificada y coordinada con el objetivo de obtener beneficios económicos indebidos. Esto fue entre el 2021 y 2023. Caso Encuentro. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.